Eh, Quiero hacer una pequeña, solo pues, no sé, no resumen, no sé si llamarlo, no, corrección o una anotación a lo que acaba de decir Harold. Eh, para los que se enteraron, pues pasé por una situación familiar, eh, pues no agradable, no placentera. Sin embargo, y esta es la corrección que quiero hacer o la anotación que quiero hacer, no fue un problema. A veces vemos nosotros esas circunstancias como problemas, pero realmente desde la perspectiva de Dios no lo son. Y yo quiero arrancar de esa forma porque sé, y ha sido mi oración desde que hablé con Harold, esto viene gestándose hace ratico, la idea de poder compartir un poquito de lo que fue mi experiencia. Sin embargo, el Señor, como siempre suele hacerlo, pues tiene un plan no B, sino A, porque el nuestro siempre es el B. y modificó un poquito lo que había inicialmente en mi corazón. Sé que esto es para todos. En algunas ocasiones, no sé por qué, pero siente uno en su espíritu que de pronto es un mensaje que no va de pronto a hacer el efecto que uno espera, pero sé que esto, porque así lo he sentido de parte del Señor, es un mensaje para todos, porque creo que si hago la pregunta de quién no ha pasado por algún tipo de aflicción, que levante su mano, pues yo creo que aquí nadie va a levantar su mano, porque con una mayor o menor intensidad todos pasamos por aflicciones. Y son sin duda algo que es inherente a nuestra vida, pero que nadie quiere experimentar. Nadie se levanta por la mañana diciéndole al Señor: Señor, mándame hartas aflicciones hoy. Nadie hace esa clase de peticiones locas. Y esto obviamente trae, y ha sido uno de los temas estas semanas atrás, un rechazo y a todo tipo de prueba, y a unas con mayor intensidad que otras. No nos gustan, pero creo que en estos tiempos el Señor nos está preparando, de alguna manera, por así decirlo, para enfrentarlas, no estando solos, por supuesto, y con una serie de herramientas que quiero compartirles hoy. Las hay de todo tipo, aflicciones, llegan a veces cuando menos lo esperamos, cuando menos lo imaginamos, y acompañadas de temporadas a veces muy largas y pesadas de sobrellevar. El 24 de diciembre, mi papá, saliendo del ascensor del apartamento donde vivía, no funciona el ascensor, llama, pulsa el timbre, le dicen que se esté quieto, que espere, que ya van a solucionar el problema. Y cuando finalmente lo solucionan, al abrirse la puerta del ascensor, mi papá no se percata de que no está a nivel y da un paso en falso, cae, y la caída le produce la fractura del cuello del fémur de su pierna izquierda. 24 de diciembre, mi hermana estaba aquí, había venido con su familia. Cuando uno menos lo imagina, cuando uno menos lo espera, el Señor tiene algo. ¿Qué nos dice el Señor acerca de este tema? Nos anima primero a estar preparados para su aparición en la escena de nuestra vida. Hay siempre un evento que recuerdo, la palabra nos recuerda, hay un grupo de personas que están hablando de que van a ir a negociar, van a ir a ganar plata, van a ir a una ciudad lejana, van a hacer billete, ¿no? Y creo que es Pablo el que los mira así detenidamente y les dice: oiga, espera un momentico, oiga, ¿por qué junto a todo eso que están diciendo ustedes, por qué no incluyen un si Dios quiere? Y creo que a partir de este evento y a partir de, obviamente, la conclusión del mismo, el Señor me ha estado recordando
básicamente dos cosas. La primera, la gratitud que Él busca encontrar en mi corazón, y la dependencia que Él desea que yo tenga de Él. Porque definitivamente es si Dios quiere. Porque es soberano y porque es Dios. Y eso debería de ser suficiente. Pero nos enfrascamos a veces en unas discusiones y en unas peleas sin sentido, porque creemos que la forma como Él obra y actúa está por fuera de todo lo que obviamente esperamos. Sin embargo, es en los tiempos perfectos, los momentos perfectos, para que otras cosas, como decía Harold ahora, que compartía este caso particular de este paciente, se dan. Recordar las palabras del Maestro que nos dejó dicho en Juan 16:33, en el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. Hay un punto y coma que gramaticalmente significa que Él dejó hasta ahí lo que venía anunciando y después añade algo, siempre con el mismo eje temático, y añade, y ahí lo puede leer usted, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y recordar eso y permitirnos que la palabra cambie nuestra perspectiva, y espero que me entiendan lo que le estoy diciendo, la mayoría de las veces no es suficiente. Voy a parar aquí y les voy a decir algo. Si usted cree, o si creemos, porque me incluyo, que es suficiente venir un sábado a escuchar a la persona que tiene el honor y el privilegio de hablar de parte del Señor, es suficiente para que usted haga cambios en su estilo de vida, tengo que darle una muy mala noticia, y es decirle que eso no funciona así. Porque recordar que, sí, el Señor me recuerda en su palabra que dice que en el mundo tendremos aflicción. Bueno, entonces bienvenidas las aflicciones, pero cuando estamos en medio de la aflicción es cuando más nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos entendido cómo funciona. Y resulta que para poder entenderlas, para poder realmente aprender de qué se trata esto, Él tiene realmente que permitir que pasemos por situaciones donde esta palabra se activa y todo el poder que contiene. Usted no va a entender que en el mundo tiene aflicción, pero que debe de confiar en que Jesús venció esas aflicciones y le dio la victoria, si usted no tiene ningún tipo de pruebas. Entonces, mis hermanos y hermanas, bienvenidas las pruebas, bienvenidas las dificultades, porque es allí donde aprendemos, donde realmente aprendemos, donde realmente le decimos al Señor, confío en ti. Todo este tiempo que tuvimos ahora de adoración se centraba en eso. Curiosamente, sin hablar con nadie, porque estas son las claras demostraciones que el Señor hila absolutamente todo, teje absolutamente todo, y habla de lo mismo a otros. Y ahí mientras orábamos, mientras empezábamos, el eje temático fue exactamente el mismo. Ahora, este proceso, y es precisamente entonces a través de estas pruebas que nos ayuda a cambiar preceptos erróneos, a renovar nuestro entendimiento, como lo dice Romanos 12:2, a sacar lo que el Señor nos regaló algo especial a mi esposa y a mí en nuestros devocionales. El Señor nos está hablando en este tiempo de casta real. Y la casta la asociamos con un toro que demuestra toda su casta, su bravío, su entereza. Y hablamos de un toro de casta, algo, ¿no? El Señor, a través de las pruebas, viene a mi mente en este momento, para quienes les gustan los toros, ¿cómo demuestra el toro su casta y cómo es indultado un toro? Cuando lo muestra. Bueno, digamos que eso es lo que se busca en las faenas, pero es indultado el toro solo cuando
demuestra ser merecedor de ello. ¿No cree entonces que el Señor quiere que aprendamos a salir adelante, a sacar la casta que realmente Él sabe que tenemos, pero que solo a través de las pruebas es posible? Porque eso es algo que Él introdujo en nuestro código genético. Es algo que está allí, pero está dormido, está quieto. ¿Y eso qué trae? Que nos lleva a ser lo que Él diseñó que fuésemos desde la eternidad. Hace 2 semanas atrás, cuando Vanessa concluía todo este tiempo que comenzaba con Blanquita, que empezó ese sábado hablándonos de sanidad interior, Vanessa resumía hace 2 semanas todo esto con ese libro maravilloso que vale la pena, y quiero insistir, si usted tiene la oportunidad de conseguirlo y leerlo, créame que es un libro que lo va a mover de la silla, le va a cambiar conceptos, le va a cambiar una cantidad de pronto de paradigmas. A este proceso se le conoce como crecer espiritualmente. Básicamente es eso. ¿Qué busca desesperadamente el Señor? Que crezcamos espiritualmente hablando. No tenemos problema con crecer en lo natural, pero sí tenemos muchas dificultades para crecer espiritualmente. Es un proceso personal, es decir, somos los responsables de crecer o no crecer. Por eso les decía hace un momentico que si usted está convencido de que solo venir el sábado es suficiente, pues la mala noticia es que eso no funciona así, se lo repito. Crecemos, pero realmente anhelando crecer, y es un trabajo personal. Yo no puedo crecer por mi esposa, así como mi esposa no puede crecer por mí. Eso es individual. Y es un proceso que dura el tiempo que el Señor tenga bien regalarnos en este lado de la eternidad. Quedé muy impactado hace algún tiempo atrás cuando invitaron esta pareja de amigos que tienen un testimonio impresionante, Carmen Elisa y Carlos. Carmen Elisa aquí sin ningún con fresca, no lanzó una palabra que a mí o sea, si estaba medio no dormido, yo creo que me despertó, porque dijo que somos inmortales. Hizo esa afirmación. Y claro, llamó la atención de todo el auditorio, porque yo creo que no hubo una sola cabeza y unos ojos que no se posaran sobre ella. Pero concluyó: somos inmortales hasta el día que se cumpla nuestra misión, nuestro trabajo en esta temporalidad. Por eso lo afirmaba con tanta seguridad. Por eso logré entender que mi papá tenía que irse en el tiempo que estaba predestinado a irse. Y así como Harold fue impactado por un paciente, no fue Harold que impactó la vida del paciente, sino que el paciente impactó la vida de Harold. Yo puedo decir que recibí exactamente lo mismo de mi padre cuando ya no tenía aliento de vida. Cuando llegué con mi hermana a la UCI, después de que nos llamaron, hacía 5 minutos atrás había fallecido. Y el impacto, que de hecho lo he compartido con la familia y lo he compartido con varias personas, yo nunca me imaginé que el Señor me permitiera ver con mis ojos naturales, ver lo que representó el haber no solo sentido en mi corazón haber hecho algunas cosas con mi padre, como largas conversaciones, ponernos a cuentas, perdonarnos, decirle que lo amaba, y preguntarle la pregunta que le hice, que pienso que fue el detonador de él empezar a sentirse ya que era el tiempo, fue cuando le dije: yo quiero que me digas si hay algo que te preocupa, papá. Y él, muy pensativo esos últimos meses, muy pensativo, muy metido con
totalmente seguro, estaba dialogando con papá, estoy totalmente seguro. Harold y Luz estuvimos orando, tuve la oportunidad no solo de que lo ungiéramos, sino que ungí yo a mi padre como primogénito que soy, ungí a mi padre. Y se me voltea y me dice: sí, hijo, me preocupa que los voy a dejar solos. Pero papá, ¿cómo así que nos vas a dejar solos? Y empecé a hacerle todo un recuento de mi familia, de la familia de mi hermano, de la familia de mi hermana, de los nietos, la nieta, del bisnieto, ¿no? La quinta generación por el lado de mi papá. Las contamos porque mi abuelo fue abandonado en un orfanatorio, entonces sabemos que somos solo 5 generaciones hasta ahora. Y eso trajo paz a su corazón y cambió inmediatamente, sentía yo en su corazón su actitud frente a lo que estaba viviendo. Pero retomando lo que les dije, cuando yo llego ahí con mi hermana, pues nos paramos, la puerta del módulo de la UCI estaba abierta, estaba recostado, su cuerpo obviamente, él ya no estaba allí. Pero he tenido la oportunidad de orar por personas que están a punto de partir. Oré por mi suegro antes de que partiera. Pero lo que yo vi en el rostro de mi papá, en el cuerpo que ocupó el espíritu que Dios sopló, fue algo que voy a desearlo para mí y para mi familia. Yo nunca había visto antes un cuerpo sin vida dando tanta paz a alguien que tiene vida, a alguien que todavía tiene su espíritu. Y eso me impactó muchísimo. Y el Señor me ha ido llevando un poquito al entendimiento del por qué pasan esas cosas. ¿Por qué tiene que llegar hombres que han pasado por todos los procesos que han pasado a recordarte que esto es temporal, que esto es pasajero, que no debemos de aferrarnos absolutamente a nada, que hay toda una serie de procesos que vivir, pero con un único propósito, y es de poder partir sabiendo, como lo decía este paciente, sabiendo que sabemos a dónde vamos. Prueba, me gusta hacer esto y ustedes lo saben, los sinónimos de prueba sabemos: aflicción, experiencia, sufrimiento, agobio, desgracia, infortunio, revés, fracaso, contratiempo, dolor, pena, trabajo. ¿Y qué nos dice acerca de las aflicciones la palabra? Quiero mencionarlas, no voy a tocar los versículos porque quiero que nos vayamos de una vez a la esencia. Primero, la palabra es clara cuando nos dice que son comunes, quítamele un poquito son comunes a todos. Por eso les decía al principio, no hay nadie aquí que pueda levantar su mano y decir que no ha tenido aflicciones o no está en este momento atravesando una situación difícil. Son parte de la vida, son parte del diseño de Dios en nuestra vida. No las queremos, las rechazamos, pero espero que hoy salgamos de aquí con la plena convicción, no de que vamos a empezar a orar pidiendo aflicciones, por supuesto que no, pero que entendamos que es en medio de las aflicciones que el Señor nos pule, es en medio de las aflicciones que aprendemos realmente a ser quien Él deseó y planeó desde la eternidad que fuésemos. Y ese es el objetivo. Segundo, son para el bien nuestro, son para bien nuestro. Obviamente, pues, las permite Dios, pero son para nuestro bien. Son para su gloria. Tienen que ser llevadas con paciencia. Todas están en control del Señor. No se le ha salido de su control. Y traen un resultado. Pensé y vino muy rápidamente, y quise, si lo tenés ahí, Juan, ponerlo allí como para verlo,
o escribirlo, no sé si lo tenés. El Señor hoy quiere enseñarnos acerca de cómo ser en medio de las aflicciones. ¿Cuántos queremos ser realmente? ¿Cuántos hemos entendido que no es el hacer el que nos hace? Es cuando realmente somos, cuando aprendemos quiénes somos, eso es lo que nos permite hacer. Es al contrario, hemos estado pensando que en el mucho hacer nos volvemos grandes personas. No, hay que ser gran persona antes de ser. Antes de hacer, correcto. Pensábamos, creo que fue esta mañana o ayer también en el devocional, bueno, y cómo entender esto de ser y hacer. Y voy a usar un ejemplo, ya el Espíritu Santo, lo que le hable a su corazón, ya es un asunto entre usted y el Señor, porque igual voy a usar este ejemplo porque el Señor me ha hablado mucho al respecto. Porque le preguntaba al Señor de qué manera puedo entender yo esto de ser y hacer. Y el Señor simplemente me dijo, ¿cómo me voy a dar cuenta que lo que tú haces está bien hecho? Y me quedé yo sin poder dar respuesta. Entonces me hace una segunda pregunta y me dice, o no una segunda pregunta, sino que me invita, me dice, bueno, entonces vamos a ponerlo un poco más fácil, veo que te está costando trabajo, piensa en algo que tú creas has hecho bien, que consideres que ha sido bueno. Les confieso que no fui capaz de encontrar una respuesta a esa pregunta. Y el Señor ahí me hizo ver otra cosa y es que me dijo, es que quiero que recuerdes algo que constantemente lo mencionas, pero no has entendido todavía de qué se trata. Es uno de los versículos que está aquí adentro. Juan 15:5, búscamelo, porfa. Juan 15:5, me lleva el Señor a Juan 15:5 y me dice, esto es lo que yo necesito que tú entiendas. Porque la palabra inclusive también me recordó que no hay tan solo uno bueno, sino Jesús. Y en ese orden, cualquier cosa que yo haga está por fuera de lo que Él considera bueno. Sin embargo, en esta última parte de este versículo, si usted lo recuerda, si lo ha leído, ahí ¿se ve o no hay nada? No hay nada, ok, bueno, pero lo conocen. Juan 15:5 termina diciendo después de esa coma, ese punto y coma, ¿por qué qué? Entonces el Señor me volvió a hacer la pregunta, pero me la modificó un poquito. Me dijo, ¿cuánto de lo que tú crees recordar hoy y que puedes catalogar como bien hecho, fue hecho conmigo? Y ahí sí tuve que decirle, Señor, me rajo, porque no tuve la capacidad de recordar en ese instante algo que pudiera yo decirle al Señor, mira Señor, me acuerdo de esto y esto y esto, haberlo hecho en tu nombre. Está escrito entre otras, ¿no? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces me llevó así facilito y rapidito al entendimiento de que sin Él no soy y al no ser, no puedo hacer. El que la entendió, diría Suso. Sin Él no soy y al no ser, no puedo hacer. Sin embargo, como Él nos conoce, como es nuestro hacedor y como obviamente tiene una super paciencia y está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, no abusemos de ese tiempo, porque la palabra nos recuerda que llegará un día en el que ya no va a poder ser hallado. Eso nos lo recuerda Isaías. Entonces la idea hoy es aprender a cómo ser en medio de las dificultades, en medio de las peores dificultades, cómo ser lo que Dios quiere que seamos.
Porque Dios en su infinita sabiduría nos ha provisto de varios medios, los cuales sus hijos, a través de sus medios, pueden crecer espiritualmente. Y es importante tener en cuenta que al hablar de crecer, y yo quiero que esto quede claro hoy también, el Señor me ha estado hablando muy puntualmente de cosas que estamos dejando pasar de largo, pero que no nos detenemos a reflexionar en ellas. Cuando hablamos de crecer, está implícito un proceso. Nadie pasa de la infancia a la adultez de la noche a la mañana. Por alguna razón el Señor nos ha encerrado en esta temporalidad y estamos sujetos al incesante tic-tac, paso del tiempo. Y nos toma tiempo, nos toma 9 meses ver llegar a Samuel. Nos tomó 9 meses de expectativa, y así como todas las embarazadas. Toma 9 meses, Dani. Va a tomar 9 meses esperar. Pero es una espera agradable. Pero somos buenos para esperar algunas cosas, pero no entendemos que todo está construido sobre esa misma plataforma. Y es una de las primeras cosas que el Señor quiere romper hoy. Y es que entendamos que si quiero crecer espiritualmente, si quiero empezar a dar pasos para buscar desesperadamente ser, para que todo lo que haga con Él traiga beneficio no solo a mi vida, sino que afecte mi entorno, yo tengo que estar dispuesto a esperar. Por eso insisto, si usted cree que es suficiente un sábado, vuelvo y le digo, no es así. Y entonces nos habla de dos pilares que he visto yo o he podido pues como identificar. 2 pilares básicos sobre lo que vamos a aprender hoy de cómo ser en medio de las aflicciones. El primer pilar es algo indiscutible, inamovible. Dios es quien suple los recursos para nuestro crecimiento espiritual. Primer pilar, se lo repito, Dios es quien suple los recursos para el crecimiento espiritual. Filipenses 2:13 dice, porque Dios, y esta es una ecuación que siempre me ha encantado, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y termina diciendo que por su buena voluntad. Y esa ecuación siempre la he visto, que el Señor está al comienzo motivándonos, animándonos, dándonos razones, es decir, es el gran coach, es el gran motivador, ese es el querer, pero después nos respalda en el hacer. Pero por alguna razón, no está escrito, pero está contenido en esa cita, hay una parte que nos compete exclusivamente a nosotros, y es hacer que ese querer se vuelva realmente una acción. Y si Él es el que me da el querer y me asegura que me va a respaldar en el hacer, pues mal haría, como lo sentí yo al preguntarme si tenía idea de qué había hecho. Bueno, encontrarme con la realidad de que todo lo que he hecho sin estar Él conmigo fue considerado no grato. Ese es el primer pilar. Y hay un segundo pilar, digamos que lo he llamado inclusive también lo imposible. Eso es lo que le compete a Él. Es como la moneda, las 2 caras de la moneda. Lo imposible que solo le compete a Dios y lo posible que nos compete a nosotros. Porque el otro pilar es sencillo, no fácil, pero sencillo. Y es que crecer espiritualmente va a requerir de absolutamente todo nuestro esfuerzo. Todo es todo. Insisto, el sábado voy a crecer. No.
Usted tiene que crecer el sábado, tiene que crecer el domingo, tiene que crecer el lunes, tiene que crecer el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, y vuelve y juega el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Y eso es una constante. Juan 15:5 es la clara demostración de que sin Él no voy a poder hacer nada. No voy a lograr nada. Sí vamos a lograr cosas para el mundo, sí vamos a obtener algunos resultados, porque obviamente hay unas leyes que Él no viola, Él no puede modificar. Estamos hablando de crecimiento espiritual, no estamos hablando de aumentar kilos o de otra cosa, no. Entonces son esos dos pilares. 2 Corintios, si quiere también, búscamela ahí, 2 Corintios 9:10. Porque dice literalmente que el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Piense nomás en los ejemplos que el Señor usa. ¿Usted cree que es fácil cultivar? ¿Hay alguien que tenga nociones de campo? ¿Algún agricultor aquí? Tenemos idea, ¿cierto? Tenemos idea de cuánto tiempo toma entre buscar el terreno adecuado, echar las semillas, y todos los días vaya y mire y nada, y a veces hay algún tipo de planta que toma más tiempo todavía del que quisiéramos. Pero son los procesos, Ahí está esa moneda, ahí está lo posible, que es lo que yo hago, y lo imposible. Porque ¿cuándo podremos ser capaces nosotros de producir una semilla que dé algo? Eso solo está en manos del Creador, eso solo le compete a Él. Y así ve Él nuestra vida. O sea, Él nos da absolutamente todo porque quiere que demos fruto, pero con Él, no sin Él. Entonces requiere de todo nuestro esfuerzo. Y vamos a ver rápidamente los medios entonces, los medios que los he descrito como específicos para el crecimiento espiritual. Esto, repasando hoy, antes de que empezáramos, el Señor me regalaba algo que lo escribí aquí. Este es el orden divino, lo que vamos a leer. ¿Por dónde empieza el Señor? ¿Por dónde creen que ustedes, cuál es el primer paso que creen ustedes debemos dar, conociendo ya lo que, o habiendo escuchado ya lo que escucharon? Algún atrevido, alguna atrevida en el buen sentido de la palabra, que se anime ¿cuál creen ustedes que es el primer paso? ¿Cuál es la primera demanda que Dios nos hace si le decimos hoy al Señor mirándolo? Señor, hoy quiero tomar la firme decisión de crecer espiritualmente. Quiero buscar con toda mi fuerza, mi ser. Quiero encontrar en el tiempo que tome, ¿no?, encontrarme con esa persona que tú diseñaste desde el comienzo. Ser como Él. Entregarle el control. Por ahí va la cosa. Obediencia. Creer. Bondad. Voluntad. Sí, tiene que ver con voluntad, claro. Tiene que ver mucho con voluntad, tiene que ver con entrega y necesidad de conocimiento. Sí. Aceptar las circunstancias. Digamos que es que bueno, están volteando por ahí, pero vuelvo a hacer la dependencia. No. Hagamos el ejercicio. Todos estamos hoy, el Señor está aquí delante de nuestro y nos dice, bueno, Andrés, yo que conozco tu corazón, veo que tienes todas las ganas de aprender a crecer espiritualmente, a hacer lo que yo diseñé desde la eternidad que tú fueras. Andrés es un odontólogo. ¿Tu profesión, tu especialidad es qué? Rehabilitador oral, lo mismo que nuestro querido Leo. Ellos presentan su título, así como Harold puede presentar su título, yo soy
radiólogo, yo soy odontólogo, rehabilitador oral, yo soy psicóloga, Karen, yo soy músico, ministro, pero eso no es lo que busca el Señor. Y con ese, digamos, ejemplo sencillo, ¿cuál crees tú que sería lo primero que te va a pedir el Señor como requisito para comenzar el proceso de aprender a crecer espiritualmente? Intimidad, no. Humildad, no. Renuncia. Por ahí va también la cosa. Despojar. ¿Quién? Despojarse. ¿De qué? ¿Qué? ¿Muerte? Morir. Los muertos no se quejan. Mi papá no se quejó. Fueron las palabras del enfermero jefe. Y nos sorprendió a mi hermana y a mí porque, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿por qué se quejan? Me dice, ay Dios, ¿supiera usted? Se fue apagando, nos dijo, se fue apagando. Lo primero que nos pide el Señor, es el primer paso, es morir a nuestros intereses personales, morir a nuestra comodidad, morir a lo que nos encanta, a lo que nos fascina. Morir es la primera condición, morir tal como lo hizo Jesús en vida, que renunció a lo que tenía todo el derecho, se humilló, por eso no se quejó, por eso Isaías habla de la manera como habla, como cordero, mudo, sin decir ni pío, porque sabía lo que eso iba a producir. Mateo 16:24 es Jesús quien les dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, ¿qué es lo que le dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese, mis queridos hermanos y hermanas, es el principio de tu crecimiento espiritual. Mientras haya todavía en tu corazón deseo de control, deseo de hacer las cosas como a ti te parece que hay que hacerlas, no aquietar tu espíritu, no aquietar tu alma, no cerrar tu boca. Gracias, Señor, porque me lo recuerdas, porque yo abro mucho la boca. No va a comenzar un verdadero proceso de crecimiento espiritual. Efesios 4:22, ya es Pablo, el abanderado en el Nuevo Testamento, que nos invita a que en cuanto a esa manera pasada de vivir, nos despojemos de ella, dice, ¿cierto? Que está viciado y conforme a engaño, conforme, dice la palabra, a deseos engañosos. Porque ese es el mundo, pero nos encanta. Entonces es el primer paso. Si usted piensa en Jesús, si usted mira a Jesús, usted va a encontrar los pasos, porque están en Él. Él los dio todos. Y fue el primero en enseñarnos a morir fue Él. No solo murió físicamente, murió también a lo que le pertenecía por derecho propio. O sea, a veces leo algunos pasajes de la palabra y me sorprendo y digo, pero Dios mío, o sea, qué locura. Qué locura. Qué locura que teniendo toda la autoridad en el universo, porque fue hechura suya, acepte voluntariamente negarse a sí mismo. Y el enemigo lo sabe muy bien, porque esa es una de las estrategias del enemigo. Esas son las vocecitas que escuchamos. No, pero ¿cómo así? Si vos tenés todo el derecho, ¿cómo así?
¿Cómo así que no te llamaron? Uy, ¿cómo así que no te saludaron? ¿Cómo así que no te invitaron? El segundo paso, ¿cuál creen que fue? Vamos a ver cómo está hoy esa dinámica para que encontremos entre todos. Aquí están, pero quiero que los encontremos. El segundo paso, ¿cuál creen? Si el primero es renunciar, morir, ¿cuál creen que es el segundo? ¿A qué se aferró en segundo lugar nuestro Señor? ¿A qué se aferró Él? ¿Obediencia? Sí. Ok. Jesús no hizo absolutamente nada que no estuviese escrito. Él obviamente escribió el Nuevo Testamento en compañía de los suyos, pero él en sus propios labios dijo: no he venido ¿a qué? A anular la ley. ¿Vine a qué? A cumplirla. ¿Oraba el Señor? Por supuesto. Se aferró a lo único que él sabía le iba a permitir pasar todo ese sufrimiento, todo eso que no nos gusta. ¿Ustedes creen que a Jesús le gustaba eso o le gustó? ¿Quién recuerda las palabras de Jesús en el huerto del Getsemaní? La humanidad en pleno de Jesús se dejó ver en toda la humanidad, en toda su humanidad. Padre, si es posible, condiciona obviamente su petición, si es posible, pasar de mí esta copa. Pero pareciera como que se hubiera detenido allí e inmediatamente dijo: uy, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Se aferró a la Escritura. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Yo quiero mirar allí que veamos un momentico algo, porque esto nos habla poderosamente de lo que es lo que estamos compartiendo. Dice que toda la Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios, y usa hace cuatro, digamos, como formas en las que la palabra es útil: para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y el Señor me preguntaba mientras leía eso, me dijo: bueno, hagamos otro ejercicio. ¿Tienes un corazón y un espíritu enseñable? ¿Estás dispuesto a que yo te enseñe? Me preguntaba el Señor. ¿Estás dispuesto a que en algún momento tengas que escuchar de mí alguna reprimenda? ¿Estás dispuesto también a que te corrija? ¿A que te pueda instruir en justicia? O sea, son todas preguntas que el Señor me hizo. ¿Sabe por qué me las hizo? Porque después me dijo, y ahora termina de leer el versículo 17. Porque todo eso produce lo que el versículo 17 declara, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Dígalo fuerte. Sea. No haga cosas perfectas. Sea perfecto. El Señor no busca. Él sabe que tenemos que hacer. Él sabe que la salvación tan grande y merecida que recibimos tiene que verse después reflejada en acciones. Pero Él necesita primero que entendamos quiénes somos en Él. ¿Qué fue lo que pensó el Señor cuando en la eternidad dijo: Enrico, a ver cómo lo vamos a hacer? Solo Él lo sabe, pero quiere que yo lo descubra. Y cada uno de nosotros es exactamente lo mismo. Josué 1:8. Si vamos un poquito al Antiguo Testamento también, dice claramente, y esto es algo que los judíos nos enseñan, mejor dicho, ellos sí saben qué significa la Escritura. Puede que tengan en este tiempo todavía un velo sobre sus ojos y no hayan tenido ese encuentro con el Cristo resucitado, pero ellos saben
lo que significa que la Escritura sea lo único a lo que se aferran y se han aferrado durante todos estos cientos de años. Lo que ha sostenido al pueblo ha sido su capacidad de no desprenderse de lo que está escrito. Eso es lo que los ha sostenido en el tiempo, porque dice: nunca, absoluto bíblico, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, y aquí está la otra parte, harás, ¿cierto?, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Les vuelvo a preguntar: ¿es o no es cierto que si yo no medito de día y de noche, no voy a crecer espiritualmente? Tenemos entonces, ¿cuál creen que fue el otro paso que dio Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Ya lo dijeron, pero obediencia no es. Bueno, obediencia está en todo, pero digamos que el paso es: renunció, no hizo valer nada de lo que tenía derecho él, se aferró de las Escrituras, pero después de eso, ¿qué otra cosa hizo? ¿O cuál es lo obvio? Si yo ya renuncié a lo que yo creo tengo derecho, si yo ya me aferro a la palabra y es mi manual, ¿qué sigue? ¿Qué? Esperar. Orar, porque ¿cómo voy a conocer la voluntad de mi papá? ¿Cómo hubiera podido saber si mi papá tenía algo por ahí sin resolver si no le pregunto, si no abro un diálogo con él y le puedo dar la mano? Si yo no hubiera hablado con él, posiblemente se hubiera ido y hubiera quedado eso en el limbo. Jesús sabía que no le servía nada si no dialogaba permanentemente con papá. Y esa es otra de las razones por las cuales el crecimiento no se da, porque somos muy buenos para leernos el periódico de principio a fin. Hasta los clasificados nos lo leemos. No sé qué sentido tiene leernos los clasificados, pero hasta a ver qué están vendiendo. Pero el Señor nos pide que busquémoslo. ¿Y a dónde lo vamos a buscar si no es en su palabra? Yo tuve la oportunidad hace algún tiempo me dieron el privilegio de poder dar clases en el Instituto Bíblico, y me acuerdo que el pastor Octavio Molina me dijo: hola, ¿por qué no te desarrollas un manual de liderazgo? Y yo le dije: bueno, pastor, déjeme, pues yo miro a ver. Entonces me busqué unos libros. Hay un libro de Ted Engstrom que se llama bueno, se me fue el nombre, pero busqué fuentes, busqué la palabra, preparé todo un módulo de liderazgo que lo bautizamos liderazgo contemporáneo, porque obviamente es la época en la que vivimos. Y pues, como era de esperarse, tenía entre el grupo de estudiantes, tenía muchos pastores. Y yo dije: Dios mío bendito, ¿dónde me han metido? Pues porque hay cierta actitud a veces errónea de, bueno, y que todavía está en proceso viene a enseñarme a mí cuando yo ya pastoreo. Pero el Señor se las ingenia para ajustar todas esas cargas y poner en su lugar y ponernos en nuestro lugar a todos. Y me acuerdo muy bien que había alguien dentro del grupo que le decía a alguien que estaba allí en el grupo: no, hermanita, usted no se preocupe, cuando vaya donde el hermano, usted no es sino que vaya en el nombre de Cristo, abra su boca que el Señor se la va a llenar. Y yo le dije: perdón, ¿de qué te la va a llenar?
Ahora, si vas tú en tus fuerzas, podrás tener una palabra de ánimo meramente humana. Pero si tú pretendes ir en el nombre del Señor, en el nombre de Cristo, a dar una palabra a un hermano o una hermana que está pasando por alguna situación, pero no sabes nada de lo que está escrito, yo te pregunto con toda honestidad, ¿qué palabra te va a dar el Señor? Al Dios que yo conozco, al Señor que me enseñaron y que yo conozco, no es alcahueta. Él no la puso así tampoco, la puso fácil, sin duda alguna, pero no la puso a ese nivel de facilidad. Si tú quieres llevarle a alguien palabra del Señor, tú tienes que haber navegado por la palabra. Tú tienes que haberte sumergido en la palabra y poder llegar con propiedad y autoridad y decirle, mira, yo siento del Señor leerte esto que está aquí y dejar que la palabra sea la que ministre. Y eso causó malestar porque obviamente pues no es lo que queremos. Pero eso viene con oración y la oración trae también en lo que blanca esa banderada y aplaudo esa iniciativa y esa insistencia de aprender, de memorizar la palabra. Es la única forma en la que puedo ir con autoridad y decir, mira, está escrito. El Señor sabía que estaba escrito. Por eso, en el desierto, en las 3 oportunidades en las que es tentado, Él simple y sin pensarlo, arranca diciendo, escrito está. Él no dijo nada a motu propio. Él simplemente hizo referencia a lo que estaba escrito, pero lo que estaba escrito era porque él dialogaba con papá todos los días. Permanentemente el diálogo era con él. Señor, ¿qué hago? ¿Qué les digo? ¿De qué les hablo? Yo veo que están en necesidad, pero ¿qué les digo? Y el Espíritu Santo era el que fluía y el que ministraba y el que hacía posible que la palabra tomara vida. Después de orar, hay otro ingrediente que sin él, como dice Hebreos 11:6, ese es uno de los versículos que me da durísimo siempre que lo recuerdo, porque literalmente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchas veces me cuestiono, muchas veces dialogo con Él, porque muchas veces me siento que me falta fe, que estoy cojeando con esa medida de fe que Él me ha dado. Pero sin fe definitivamente, como está escrito, es imposible. A la fe le sigue el ejemplo que les dije. Si miramos a Jesús, hay que definitivamente ver nuestro ejemplo, a quien nos dio ejemplo, a quien vino a vivir y a enseñarnos cómo vivir. Filipenses 2:5 lo dice en estos términos: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 y 3 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire lo que produce entender qué significa pasar por las pruebas. Algo que definitivamente tenemos necesariamente que considerar, porque eso es un tema que todavía falta mucho por aprender, y es entender el rol del Espíritu Santo en nuestro crecimiento espiritual. Buscate porfa, Juanca, Romanos 8:26, porfa. Solo una de las citas que hay, pero recordaba esto, no la tenía aquí, pero la recordé aquí porque Romanos 8:26 dice que así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables, dice la versión Peshitta. La ayuda del Espíritu Santo. Recuerde que Jesús no empezó a hacer absolutamente nada, su ministerio no empezó hasta tanto no fue bautizado, no recibió la llenura del Espíritu Santo. Fue a partir de ahí que el Señor empezó realmente a hacer
Ojo con esto, hago esa salvedad. Le tomó todo el tiempo anterior ser. Creció, se metió en las sinagogas, buscó a los sabelotodos de la época, los corrigió porque sabía que estaban en un error ya desde chico. Pero se ocupó en el ser primero. ¿Cuántos años le habrá tardado? No sé. Hay pocos episodios en los evangelios que nos narran, nos cuentan la vida de Jesús. Pero era un niño cuando se pierde. Los padres ni siquiera se enteran y después cuando llegan a destino se dan cuenta que, ¿y dónde está Jesús? Y se les toca regresar a buscarlo. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en la sinagoga, escuchando, aprendiendo. Jesús comienza, si vamos a número después, Jesús comienza a sus 30 años su ministerio, hasta los 33. Pongamos que haya sido, no sé, cuando tenía 10 años, le tomó 20 años entender quién era. Él sabía, por supuesto, quién era, pero es simplemente una clara ilustración y una señal de lo que les dije al principio. Esto se trata de algo que toma tiempo. Esto no es con una charla. Esto no es con una prédica, esto no es con una serie de prédicas, esto es con un trabajo, con un esfuerzo cotidiano de parte nuestra. Ese es el rol del Espíritu Santo. Ese es el rol del Espíritu Santo que nos lleva de su mano hacia toda la verdad. Y toda la verdad está condensada en la palabra. Perseverancia, que lo han mencionado, hay que tenerla definitivamente. No podemos ser de los que después de 3 días no nos ha contestado la oración, nuestra petición. Entonces, seguro que el Señor está aburrido conmigo, no me contesta. Voy y busco, o trato de buscar solución en otro lado. Esa es de las peores cosas que podemos hacer. Y voy a hablarle en este momento, siento hacerlo de esta forma. Si hoy usted está aquí por primera vez, le voy a pedir un favor. Dese la oportunidad de que el Señor le confirme, o sí o no, si debe de ser este el lugar donde debe de usted de crecer espiritualmente. No espere que con 2 visitas o una visita usted quede ya lleno y seguro de que este es el lugar donde debe de permanecer. Ese es uno de los más grandes errores que hemos cometido, y se lo digo porque yo transité también por varias iglesias, buscando lo que en ninguna iglesia vamos a encontrar: perfección, porque esta iglesia no es perfecta, esta casa no es perfecta, porque el simple hecho de que estemos todos estos imperfectos aquí, incluyéndome, la hace imperfecta. Perseverancia, entonces, perseverancia. Y Filipenses 3, 12 y 14, Pablo es el abanderado también en este caso, que dice: no que lo haya alcanzado ya, sabía que era un proceso. Pablo, en alguna oportunidad, discutiendo tal vez o hablando con el Señor, le dijo: oiga, estoy harto de este bendito aguijón, hola, quítame esta vaina, hola, estoy aburrido. Dice que 3 veces fue a pedirle que por favor le quitara el aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Bástate qué? Mi gracia. ¿Estás siendo afligido? Bástate la gracia de Jesús. ¿Estás en dificultades? Bástate la gracia de Jesús. Y un último punto para ir a la conclusión. Esto es importantísimo, porque el Señor es muy reiterativo con esto, porque hemos hablado, y yo creo que lo he mencionado en alguna charla, la loca de la casa. ¿Saben cuál es la loca de la casa? Cuando me refiero a la ¿qué? A los pensamientos. Cuando se alborota la loca de la casa, hay problemas, hay dificultades. Y una de las cosas que el Señor habla, pero hay un versículo, y búscamelo porfa, Juan, Filipenses 4:8, es contundente, y yo quiero hacer este ejercicio antes de la conclusión. Filipenses 4:8, el Señor dice que nos da una pauta de algunas cosas que debemos pensar. Dice: todo lo que es verdadero,
voy a invitarlos, yo lo voy a leer, pero les voy a invitar a que piensen ustedes qué es o a qué hace referencia el Señor a todo lo que es verdadero. Hágase la pregunta, hagámonos la pregunta. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y termina diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, categóricamente termina diciendo, en esto pensad. Ahora les pregunto nuevamente, ¿a qué se refiere con todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre? Si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en esto piensen. ¿Ustedes qué creen que el Señor está haciendo referencia a qué? A todo lo bueno, a todo lo justo, a todo lo que es digno de alabanza. En conclusión, el Señor me decía, tu vida tiene que girar alrededor de mi palabra. Y si no le queda suficientemente claro, el Señor también nos dice que sujetemos, que llevemos cautivos nuestros pensamientos cuando no son los correctos. ¿En obediencia a quién? A la palabra, el Logos, Jesús. Y termino con esto. Y para esto quiero que se ponga en pie y que me ayude. ¿Quién está aquí? ¿Se me fueron los? ¿Están afuera? ¿Manuela? Ah, bueno, Manuela. Cambio un momentico de posición para que... Manu. El profeta mesiánico, Isaías, nos recuerda, y quiero leerlo, en el capítulo 55, en el versículo 10 y 11, nos dice lo siguiente. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo, ¿alguien ha visto descender la lluvia y la nieve de otro lugar diferente al cielo? Y no vuelven allá, la lluvia no regresa. Regresa, obviamente sabemos, por un proceso pues de evaporación, pero es entender lo que el profeta y la palabra básicamente, porque es la palabra profética más segura. Porque la lluvia y la nieve descienden del cielo, como la lluvia y la nieve descienden del suelo, y no vuelven allá, sino que riegan el suelo y lo hacen producir y germinar, y da semilla al sembrador y pan para sustento. Va de la naturaleza y ahora se mete en nuestra intimidad y dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá aquello para lo que la he enviado. Primera conclusión hoy: si usted hoy está aquí, es porque usted está en el centro del corazón de Dios. Así usted no lo crea, así usted no lo entienda. Y Él envió a su debido tiempo su palabra sobre su vida para que cumpliera un propósito. Y como es su palabra y es inamovible, porque hay solo dos cosas que permanecerán. ¿Recuerda cuáles son? ¿Cierto? Él no invalida absolutamente nada de lo que ha prometido. Si tú hoy estás aquí y has tenido alguna duda, que el Señor no te ama, que el Señor no te atiende, que no te salen las cosas bien, que nada te funciona, la invitación que te hace hoy el Señor es que reevalúes tu vida, que hagas una introspección de tu vida
y consideres la posibilidad de haber estado viviendo, haciendo cosas y no buscando primero, Señor, ¿quién soy realmente? ¿Quién soy? Porque hay una palabra especial para la iglesia hoy. 1 Juan 3:2 lo dice en estos términos. Y quisiera que levantara usted su mano en alto y lo repitiera conmigo. Dice el Señor, vamos a escucharla primero y después usted se va a apropiar de lo que está escrito. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Hay un tema de paternidad que se ha embolatado, que se ha perdido, que el enemigo ha venido a desfigurar, a robar, a destruir, a alterar. Pero hoy el Señor te quiere recordar que eres hijo, eres hija de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso el Señor vuelve y te recuerda: estás en proceso, déjame trabajar contigo, permíteme trabajar contigo, estás en proceso. Y termina diciendo: pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y les recuerdo las palabras de esta mujer: nadie se va a la víspera, nadie se va antes ni se va después. El día que el Señor tenga previsto que usted y yo partimos, es porque hemos cumplido con el plan que Él trazó desde la eternidad. Mientras tanto, vivamos el proceso, disfrutándolo, gozándonos, pero sabiendo que usa todo lo que estamos viviendo o lo que estamos atravesando para favor nuestro, para honra de Él y para demostrarle al mundo a través de estos procesos que hay un Dios que realmente está interesado en todos aquellos que abren su corazón y lo reciben a Él como único Señor y Salvador. Padre, hoy con nuestras manos levantadas, Señor, hoy hágalo como algo más que una declaración profética. Hoy diga desde lo profundo de su corazón, diga: soy hijo, soy hija. Eso no lo cambia nadie. Así no tengas padre, no tengas madre o los hayas perdido, el Señor te dice: hoy eres hijo, eres hija. Y lo que antes se perdió, lo que se robó el enemigo, lo que no pudiste disfrutar, lo voy a multiplicar. Pero está pidiendo el Señor que tengamos paciencia, que entendamos que es un proceso. Para el Señor el proceso de sanidad interior no concluye con una serie de predicaciones. Para el Señor el proceso de sanidad es hasta que Él culmine el trabajo contigo, hasta que Él perfeccione lo que Él quiere perfeccionar en tu vida. Si vivimos de esa manera, si entendemos que las pruebas son parte de la cotidianidad, son parte del diseño de Dios en esta temporalidad, vamos a enfrentarlas, no solos, por supuesto, vamos a enfrentarlas de su mano y vamos a recibirlas con agrado. Yo solo sé que yo soy su hijo. Gracias, Señor. Que Él es mi Padre. Gracias, Señor. Y mi Padre me ama. Dígaselo hoy, dígaselo hoy, dígaselo hoy. El Señor quiere escucharte, el Señor quiere escucharte. Yo soy su hijo. No le permitas más al enemigo y sus mentiras que continúe el engaño. Tú eres su hijo, Él es tu Padre. Y como Padre te ama. Solo sé que yo soy su hijo, que Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé. Déjate abrazar por el Señor hoy. Mire, si hay familias aquí, vamos a hacer una cosa. Mientras seguimos cantándolo, mientras Manuela nos ayuda, seguimos declarándolo. Si usted tiene familia aquí, yo le voy a pedir el favor de que se haga al lado de
de su familia. Solo sé. Quiero que se haga al lado de su familia. Quiero que se abrace Yo con soy alguien. su Si trajo su esposa, abrácese con su esposa, abrácese con su esposo. Él es mi Padre. Y sienta Y mi el Padre abrazo me del Padre ama. que te dice hoy, te amo. Solo sé. Estás en proceso. Que yo soy su hijo. Quiero que descubras que Él es mi Padre. qué fue lo que y mi hay en mi Padre corazón me desde la eternidad. ama. Yo solo sé. Para los padres con sus hijos, Yo es el soy mejor su ejemplo. hijo. Es el mejor Él ejemplo. es mi Padre y mi Padre Josué me sabe quién es papá, quién es ama. Pero ustedes dos necesitan que papá los abrace y les diga, son mis hijos y los amo. Así como se lo expresan a Josué. Así como han hecho un compromiso. Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque entendemos que estamos en medio de un proceso, Señor. Pero en medio del proceso, Señor, por más difícil que sea, Señor, tú nos dices hoy, te amo. Te amo. Están cayendo. Te amo. Te amo. Esto es profético. Esto está cayendo hoy. Puedo Hay ver cosas. con claridad. Sí, Señor. Creo que estamos empezando a ver con claridad. Los velos están cayendo. Cae todo velo. Y hoy puedo Toda ver mentira, con todo claridad. pensamiento erróneo, todo aquello que te haya impedido crecer, hoy Los queda velos están cayendo. sin poder y sin autoridad sobre tu vida. El Señor está llamando a un puñado de hombres y de mujeres, de familias que están dispuestas a escucharlo y están dispuestas a seguir su instrucción. Gracias, dale gracias. Gracias, Señor Jesús. Y hoy me vuelvo a Sí, Señor. El que ha estado caído se levantar. levanta en el nombre de Cristo Mi Jesús. fe se está encendiendo. Gracias, Jesús. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene. Sí, Señor. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Sí, Señor. El amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Sí, Señor. Tú tienes el control, Gracias, Señor. nunca pierdes el control. Gracias, Señor. Padre, así con nuestras manos en alto, Señor. Hoy declaramos que tú tienes el control. Que esta situación, Señor, que podamos estar viviendo, algunos o todos aquí presentes, Señor, es pasajera. Que en medio, Señor, de la dificultad, hoy nos has hablado, Señor. Y que hoy, Señor, hacemos un compromiso contigo, Señor. Con tu ayuda, con la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Buscar crecer, Señor, un poquito a la vez, todos los días, Señor. Hasta que llegue ese día glorioso, Señor, que nos llames a tu encuentro, donde podamos, Señor, de alguna manera, poder decir las mismas palabras, Señor, que nuestro Señor pronunció en la cruz. Consumado es. Se terminó. Llegué a la meta. Padre, gracias. Mientras tanto, Señor, en el proceso de vivir, danos la mano, ayúdanos, Señor, danos fuerzas, que a veces las perdemos. Anímanos, Señor, pero especialmente, Señor,
Prepara nuestro corazón, Señor, para que sea un corazón moldeable, que sea un corazón enseñable, que sea un corazón, Señor, que no niegue nunca la intervención tuya, el inmiscuirte, Señor, en cada área de nuestra vida. Padre, hoy te damos toda la libertad, toda la autoridad, Señor, aun cuando la tienes, pero tienes nuestro permiso, tienes mi permiso, Señor, de escudriñar mi corazón, de escudriñar mi mente, de escudriñar mi alma, Señor, y ver si hay algo, Señor, que no está bien, si hay algo que no te agrada, Señor. Te lo pedimos, Padre, en acción de gracias, en el único nombre, Señor, en el que podemos hacerlo, Cristo Jesús. Amén.